Antes de hablar de la caída, antes del sacrificio, antes de la bala, tenemos que entender algo esencial. Mirio Togata ya era un héroe mucho antes de perder su don, porque el sacrificio no crea valores, solo los revela. Y si no entendemos quién era Mirio antes, la pérdida no significa nada. Y esta parte no va a tratar sobre lo que es el dolor, va a tratar de la construcción y de cómo un sacrificio nos mostró el acto más heroico de todos. Mirio no descubre su don con emoción, lo descubre con miedo. Atravesar cosas no suena heroico cuando no puedes respirar, no puedes ver, no sabes dónde vas a salir. Para un niño eso no es libertad, es perder el control del cuerpo. Desde muy chico Mirio aprendió una lección brutal. Tener poder no significa poder usarlo, y eso solo lo vuelve precavido, no impulsivo. Mientras otros niños prueban, fallan, ríen, Mirio prueba, falla y se lastima. No hay aplausos, no hay emoción, hay concentración. El miedo no lo paraliza, lo obliga a pensar. Y esto marca su carácter. Mirio nunca actúa sin considerar las consecuencias. Siempre mide el costo. Incluso de chico entendió que el heroísmo sin control no es heroísmo. Mirio no mejora rápido. Eso es muy importante, porque crecer lento enseña algo que crecer rápido no. Paciencia. Repetir lo mismo cientos de veces, fallar sin reconocimiento, progresar sin testigos, eso forma una mentalidad resistente. Mirio no necesita validación, necesita consistencia. Hay héroes que nacen para brillar, y hay otros que existen para que alguien más brille primero. Mirio Togata pertenece a los segundos. Antes de ser el alumno más prometedor de la UA, antes del poder, antes del nombre, hubo alguien que tomó una decisión silenciosa. Su padre siempre soñó con ser un héroe, y no pudo. No porque le faltara valor, sino porque el mundo no siempre elige a los que más lo desean. Cuando entendió que ese sueño no iba a ser suyo, no se quebró, no se volvió amargado. Solo levantó a Mirio y le preguntó si él sí quería intentarlo. Y cuando Mirio dijo que sí, su padre no dudó. No le dio un poder, no le permitió un destino, le dio algo mucho más pesado: apoyo incondicional. Porque a veces el acto más heroico no es levantarse una vez más, sino creer en alguien lo suficiente como para poder empujarlo hacia adelante, ya que pueda cumplir los objetivos que incluso vos no pudiste lograr. Comparar a Mirio Togata con el resto de los personajes es inevitable. Ver a Bakugo cómo explota y aprende después, Todoroki domina y cuestiona luego, Deku simplemente recibe un poder y crece dentro de él. Mirio hace lo contrario, primero aprende, después actúa. Por eso cuando pelea no parece desesperado, parece seguro. Y cuando finalmente domina su don, Mirio no se siente invencible, se siente responsable, porque sabe lo fácil que sería perderlo todo. Lemillion no nace del ego, nace del respeto al peligro, y eso se nota. No subestima, no juega, no improvisa. Cada acción tiene una intención. La sonrisa de Mirio no aparece porque todo va bien, aparece porque él decide que otros no tengan miedo. Mirio entiende algo profundo: el miedo se contagia, pero la calma también. Sonreír para tranquilizar, para sostener, no porque tenga miedo, sino porque ya aprendió a vivir con él. Mirio no predica, no sermonea, inspira con presencia, entrena más, se queja menos, ayuda sin pedir nada. Por eso otros lo eligen, no por autoridad, sino por coherencia. Y cuando por fin logró llegar a la cima de la uva, no fue por casualidad, sino por su constancia. All Might no ve solo poder, ve estabilidad emocional, ve a alguien que no se
rompía bajo presión. Mirio no persiguió ese destino, pero lo aceptó. Y eso cierra esta parte con una idea clave. Mirio estaba listo para ser el símbolo, porque nunca quiso serlo. Antes de perder su don, Mirio ya había aprendido, y mucho. Había aprendido a soportar el miedo, a avanzar sin reconocimiento, a priorizar a otros. Por eso, cuando llegó el momento de elegir, no lo dudó. Porque esa elección no nace de la pelea, nace en toda su vida entera. Hay momentos donde ser héroe es simple. Hay villanos claros, hay decisiones obvias, y hay otros momentos donde no existe una respuesta correcta. Solo existe una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a perder? Para Mirio Togata, esa pregunta llega con una nena tomada de la mano. Mirio no ve a Eri como una misión, la ve como una anomalía humana. No habla, no mira, tiembla, y Mirio lo siente de inmediato. Algo está profundamente mal, pero también siente otra cosa. No tiene permiso para actuar, y eso lo destruye por dentro. Estratégicamente, Mirio hace lo correcto: retirarse, no alertarse, no comprometer la misión. Pero emocionalmente es una derrota, porque Mirio no mide el heroísmo en eficiencia, lo mide en presencia. Y dejar a Eri atrás se siente como traición, porque después de ese encuentro Mirio no vuelve a ser el mismo. Entrena, sonríe, sigue adelante, pero algo quedó abierto, porque entiende algo terrible. No siempre vas a poder salvar a alguien cuando lo necesitas. A veces vos podés vivir con haberlo intentado, y eso pesa más que cualquier herida física. Eri no es solo una víctima, es un reflejo. Mirio ve en ella miedo, falta de control, peligro constante, lo mismo que sintió con su don. Y eso crea una conexión profunda. No quería salvarla porque sea una misión, quería salvarla porque sabe lo que es vivir así. Y cuando finalmente se enfrentan a Overhaul, Mirio no piensa en el futuro, no piensa en All Might, no piensa en la UA, no piensa en su carrera, piensa en una sola cosa: que Eri no vuelva a pasar miedo. Y cuando ve la bala, no hay duda, porque en este punto clave Mirio elige. No es instinto, no es reflejo. Sabe que puede perder su don, sabe que puede perderlo todo, y aún así se pone delante. El disparo no solo le quitó su poder, le quitó su destino en un segundo. Dejó de ser sucesor, dejó de ser elegido, dejó de ser Lemillion como símbolo, pero no dejó de ser Mirio. Y eso realmente lo cambia todo. Mirio no se lamenta, no grita, no se quiebra. Su pensamiento es simple, casi brutal. Mientras ella esté a salvo, está bien. No hay algo épico, no hay drama, solo convicción. El sacrificio de Mirio no busca reconocimiento, busca coherencia. Es la consecuencia lógica de toda su anterior vida. Y acá se plantea una verdad incómoda. Muchos quieren ser héroes. Pocos están dispuestos a perder todo para salvar a alguien. Por eso, cuando Mirio cae, no cae como fracaso, cae como alguien que ya decidió quién es. Y a partir de ese momento, la pregunta deja de ser si Mirio pudo ser el próximo símbolo y pasa a ser: ¿qué queda de un héroe cuando el poder desaparece? En las historias, el sacrificio suele venir acompañado de algo épico: música, gritos, reconocimiento. En la vida real y en la de Mirio, después del sacrificio solo queda silencio. El disparo ya pasó, la elección ya fue hecha, y ahora solo queda vivir con eso. Mirio al final siente algo extraño. No dolor, no miedo, sino que siente vacío. Intenta moverse y algo no responde. Su cuerpo ya no atraviesa, ya no reacciona. Y aún así Mirio no entra en pánico.
porque su mente ya había aceptado esa posibilidad. No es sorpresa, simplemente fue la confirmación de lo que él ya pensaba. Mirio aún así siguió peleando, no porque crea que puede ganar, sino porque mientras él esté de pie, Eri va a estar protegida. Cada golpe que recibe es tiempo ganado. Cada segundo que resiste es una oportunidad más para ella. Y en ese momento, Mirio no es un héroe poderoso, es simplemente un escudo humano. Aguantar no es gloria, no es victorioso, no es fama, pero aguantar es una decisión consciente. Mirio podría caer, podría rendirse, podría retroceder, pero no lo hace, porque rendirse sería admitir que su sacrificio no valió la pena. Y Mirio ya decidió que sí lo valía. Cuando la pelea termina, Mirio cae, no derrotado, sino simplemente exhausto. Y acá ocurre algo importante. Nadie celebra, no hay aplausos, no hay cámaras. El mundo sigue y Mirio queda atrás. Durante la recuperación, Mirio empieza a entender la magnitud real de la pérdida. No es solo el don, es todo lo que venía con él. El futuro, la proyección, las expectativas. El lugar que otros veían para él ya no existe. Y eso duele más que cualquier herida. Mirio está condenado a ver cómo sus compañeros siguen creciendo, se vuelven más fuertes, encuentran nuevos desafíos, pero él no puede acompañarlos. Y acá aparece una prueba psicológica enorme. Compararse destruye, aceptar fortalece. Pero Mirio elige aceptar, no porque no le duela, sino porque entendió que el camino ya no es el mismo. Y nunca va a volver a hacerlo. Sin misiones, sin enfrentamientos reales, sin foco. Mirio simplemente vive en silencio. Y ese silencio podría haberse convertido en amargura. Pero no lo hace. Porque Mirio no se define por el ruido externo, se define por su intención interna. Pero, ¿por qué Mirio no se rompe? Esa es la gran pregunta. Cualquiera en su lugar estaría enojado, frustrado, roto. Mirio no, porque su identidad no estaba en el poder, estaba en la elección que ya había hecho. Él ya ganó su batalla interna. Aunque no pueda pelear, Mirio sigue avanzando, escucha, acompaña, motiva. Ser héroe no era una función, era una actitud. Y esa actitud no se pierde con un disparo, ni perdiendo tus poderes. El sacrificio no termina cuando perdés algo, empieza cuando tenés que vivir sin eso. Y Mirio vive, sin rencor, sin reproche, sin arrepentimiento, porque arrepentirse sería negar quién es, sobre todo por quién lo hizo. Mirio Togata ya no tiene poder, ya no tiene destino, ya no tiene promesa, pero tiene algo más raro y más fuerte: paz con sus decisiones. Y esa paz es algo que muy pocos héroes logran. En la mayoría de las historias, recuperar el poder es el clímax, el momento donde todo vuelve a su lugar, donde el héroe por fin es recompensado. El regreso no es una victoria, es solo una consecuencia, porque lo verdaderamente importante ya había ocurrido antes. Durante el tiempo en el que Mirio no tiene don, el mundo sigue girando. Nuevos villanos, nuevas amenazas, nuevos héroes creciendo, y Mirio queda fuera de escena. No como castigo, sino como realidad. Este periodo es clave porque nadie le promete que va a volver. Nadie le asegura un final feliz. Y aún así, Mirio sigue viviendo de acuerdo a lo que él eligió. Mirio ve a Eri sonreír, y eso para él justifica absolutamente todo. No necesita discursos, no necesita validación externa. Verla reír es la prueba de que su pérdida no fue en vano. En su mente, la ecuación era clara. Si ella puede vivir sin miedo, entonces perder mi poder fue el precio correcto. Y esa certeza es algo que nadie puede quitarle. Uno de los puntos más profundos de Mirio es que deja de esperar recompensa. No entrena pensando en volver, no ayuda pensando en reconocimiento. Simplemente es coherente con quien decidió ser. Y eso lo libera, porque cuando ya no espera nada,
Todo lo que viene después es un regalo, no una deuda. Cuando Mirio recupera su poder, no hay un discurso interno, no hay un ahora sí, no hay revancha, porque Mirio nunca se sintió incompleto sin él. El don vuelve, pero no cambia nada especial, no reescribe su historia, no borra la pérdida, solo se vuelve una herramienta más para poder cumplir su objetivo, salvar al millón que él se prometió. Algo muy importante es que Mirio no vuelve más duro, no vuelve más frío, ni más oscuro. Vuelve exactamente igual. La misma sonrisa, la misma calma, la misma intención. Eso nos dice algo muy significativo. El sufrimiento no siempre corrompe, a veces confirma. Muchos héroes se definen por lo fuerte que son, cuánto creen, cuántas veces ganan. Mirio se define por una decisión, un instante, y por una persona protegida. Eso lo pone en otro plano, no por encima, sino más profundo. Porque Mirio no deja estatuas, no deja frases icónicas, simplemente deja ejemplos. Quien lo vio caer y seguir aprendió algo, que el heroísmo no es una etapa, es una forma de vivir. Y que perderlo todo no te quita quién sos, si es que sabes siquiera quién sos. Y por eso Mirio nos deja una pregunta muy importante. ¿Qué significa ganar? Mirio no ganó cuando recuperó su don. Ganó cuando eligió proteger, cuando aceptó perder, cuando vivió sin arrepentimiento. Todo lo demás fue secundario, porque el verdadero triunfo no es volver a ser fuerte, es no perderte a vos mismo cuando dejas de serlo. Por eso Mirio Togata perdió su futuro, su poder, su lugar, pero nunca perdió su identidad. Por eso, Lemillion no es el héroe que inspira por lo que puede hacer, es el héroe que inspira por lo que elige hacer cuando no podía. Y esa es la forma más rara y más real de ser un verdadero héroe.